Hola, buenos días. Sean todas, todos, todes bienvenidas a esta ronda de eventos en conmemoración del 11M, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. El día de hoy tenemos como ponente a la doctora Eliane Harin Pro Méndez, que bueno, es una gran investigadora en el tema y nos acompaña desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella nos va a compartir una ponencia titulada La representación de las mujeres en las ciencias sociales. Y bueno, me gustaría platicarles un poquito de la doctora Eliane. Ella es doctora en Ciencias y Políticas Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Comunicación en el mismo posgrado y diplomada en Relaciones de Género por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Cuenta con 2 estancias de investigación internacionales, una doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y otra en el Instituto de Investigaciones Feministas en la Universidad Complutense de Madrid. Fuera de la academia ha colaborado en diversas áreas de comunicación social del sector público y privado y actualmente es docente en los campos de comunicación y sociología en instituciones de educación superior. Bueno, demos la más cordial bienvenida a nuestra ponente Eliane, la doctora Eliane. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a la Comisión de Equidad, a la Facultad de Ciencias y a todas las personas que hacen posibles esta transmisión. Muchas gracias, Aletia, y también pues muchas gracias a la Comisión de Equidad de Ciencias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y bueno, ya es como mi segunda casa. Conmemorando el 11F me pareció más que pertinente justo hablar pues de las mujeres en las ciencias sociales, ¿no? Entiendo que bueno, por supuesto son carreras sumamente feminizadas, pero es muy importante también dar visibilidad y el tema de hoy precisamente quiero hablar un poco de políticas de representación y de redistribución, pero lo vamos a ir hablando alrededor de la ponencia. Voy a compartir la presentación para hacer un poco más amena la charla. Listo, ahí está. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, bueno, para empezar, a mí me pareció más que pertinente hablar de las mujeres en las ciencias sociales. Justo si vieron la Gaceta de esta semana, bueno, la del lunes por lo menos, que estaba dedicado precisamente al 11F, pues había también un par de notas respecto a las mujeres en las ciencias sociales, sobre todo con entrevistas de dos grandes investigadoras de la UNAM. Entonces, también traje acá un poco esas aportaciones y esa reflexión. Y bueno, ¿por qué hablar de representación? Como ya lo decía Leti en la presentación, perdón, sí, bueno, cuando me presenta, pues yo tengo esta doble formación, comunicación y sociología, entonces siempre estoy trabajando precisamente con este gran concepto que es la representación, ¿no? Desde los medios, ¿no? La representación mediática, cómo es que se nos representa, pero también es muy interesante desde la sociología, precisamente estas representaciones que se construyen socialmente y que se enmarcan en contextos culturales e históricos muy específicos. Y bueno, esas representaciones permean en las sociedades, en las subjetividades y por supuesto en cómo percibimos las propias ciencias sociales, ¿no? Ya les traeré al final de la ponencia veremos un poco de casos empíricos de justo cómo está esta representación hoy en día. Y bueno, por supuesto, no cabe, bueno, más bien no sobra decir que lo hago desde un enfoque feminista, que bueno, la Comisión de Equidad de Ciencias pues son expertas para poner justamente el dedo analista de los estudios feministas y de género en todas las disciplinas. Bueno, en todas las ciencias, por supuesto, las mujeres fueron históricamente excluidas o subrepresentadas. Entonces, yo acá traje algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, Hipatia, seguramente todas, espero, ¿no? Todas y todos la conocemos, sobre todo hubo por ahí una película, Ágora, la recomiendo muchísimo para introducirnos un poco a lo que fue la vida de Hipatia. Es polémica también porque dicen que por supuesto, no está pegada totalmente a la realidad. Pero bueno, Hipatia fue una matemática, astrónoma, filósofa griega que durante mucho tiempo pues fue borrada, ¿no? Pareciera que cuando nosotros y nosotras entramos a esta formación, ya sea en la secundaria o en la preparatoria, pues bien sabemos que nos enseñan a los grandes autores, así con E, ¿no? Hombres, pues, varones,
en todas las ciencias, en todas las ramas, ¿no? Ya sea que veamos derecho, ya sea que veamos introducción a las ciencias de la salud, que veamos ciencias sociales, nos enseñaron estos grandes hombres que parecía que fueron los que construyeron el mundo científico. Pero bueno, ya con los años, de unos años a la fecha, creo que estamos en un momento nodal en el que realmente estamos ya hablando de mujeres y estamos tratando de construir desde las propias disciplinas una genealogía de las mujeres científicas, ¿no? De las mujeres que abrieron campo desde un principio en diferentes áreas. Eh, bueno, acá, ay, espérenme porque se me trabó. Ahí está. Entonces, bueno, abordaremos las representaciones de las científicas sociales en específico. Antes de eso, les quiero dar también un contexto de por qué es importante hablar de ello. Traigo algunas cifras que son muy reveladoras y, por supuesto, por las problemáticas y los desafíos que hoy nos enfrentamos como mujeres en la ciencia, incluso en la academia, ¿no? Entonces, estas representaciones veremos cómo han influido también a que nosotras comprendamos las contribuciones que han hecho ciertas científicas, las brechas y los desafíos actualmente. Y ya por último vamos a cerrar con estos casos empíricos, sobre todo en cómo las plataformas digitales pueden ayudar para hacer un espacio de visibilidad y pues también de participación de las mujeres, ¿no? Sobre todo hoy en día, si nos echamos un clavado a algunas de las redes sociodigitales, pues podremos encontrar estos contenidos que además hay que celebrarlos porque son contenidos que están al alcance de las personas que no se dedican precisamente a la academia, que están fuera de un círculo científico y que de cierta manera también sirven como divulgación de la ciencia, ¿no? Que es muy importante. Precisamente la divulgación de la ciencia, como bien sabemos, eh, es tiene un papel primordial para poder llevar ese conocimiento que se hace en los laboratorios, que se hace en las investigaciones, de la gente que está metida en la academia, ¿no? Y entonces la traduce, digamos, la hace accesible a la ciudadanía. Y esto es muy importante porque entonces si nosotras desde niñas, desde muy pequeñitas, nos enseñan qué es la ciencia, a qué nos podemos dedicar, no quiero decir lo divertido porque también se sufre, pero bueno, lo bello que es dedicarse a la ciencia, ya sea ciencia exacta, ciencia social o a las humanidades, pues ya desde niñas podemos ir formando un criterio sobre a qué podríamos dedicarnos más grande, pero además lo más importante para mí, pues es ir creando una conciencia política, una conciencia crítica desde muy pequeñas, ¿no? Que incluso nos ayude a identificar esas desigualdades sistémicas. Y bueno, en el caso de los niños, por supuesto, también esto es muy importante. Bueno, para contexto, ¿no? Por si alguien se nos perdió en qué es el 11F, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo diría que es relativamente nuevo. Es desde el 2015 que se conmemora por la ONU y la UNESCO, que es quienes la declaran. Y bueno, lo que se busca es precisamente reconocer las trayectorias de las mujeres que han contribuido al avance de la ciencia, ¿no? Pensar el mundo científico más allá de estos grandes padres, como nos los enseñaron, que por supuesto no los demerito, pero definitivamente hubo un borramiento de las mujeres científicas. También, bueno, fomentar la participación plena y equitativa de las mujeres en las niñas de las niñas en la ciencia, que, bueno, lo sabemos y por eso es la conmemoración de este día y en específico en esta semana que ha hecho la Comisión de Equidad, pues atraer a las niñas a las carreras STEM, ¿no? Es decir, las ingenierías, las carreras de tecnología, que están sumamente masculinizadas, que sean más equitativas en cuanto a representación. Y bueno, a pesar de los avances, por supuesto, la presencia de las mujeres en estos ámbitos sigue siendo menor que la de los hombres. Y se estima que solo 3 de cada 10 investigadores en todo el mundo son mujeres, es decir, el 30%. En ciencias sociales cambia un poco el porcentaje, pero ahorita les voy a decir qué es lo que está muy criticable y lo que hay que trabajar en las ciencias sociales. Em, bueno, algunos datos. Esto es muy interesante. Estos me los traje de UNAM Global. En el 2018, las mujeres representaban un tercio de los investigadores del mundo, que es lo que les comentaba. Es decir, 33% eran mujeres y los demás eran hombres. Habían logrado la paridad numérica en las ciencias en algunos países, pero
pero, ahí va el pero, entre los doctores en ingeniería y en informática, solamente un 28% son mujeres y un 40% hombres. ¿Pero qué tiene que ver que haya más mujeres, perdón, haya más hombres que mujeres en la ciencia? Bueno, hay que ver el problema sistemáticamente, es decir, ¿por qué las mujeres no están haciendo ciencia? Porque seguimos relegadas en un espacio doméstico, en un espacio en el cual hay que cuidar, ¿no? Es decir, hay que desempeñar labores de cuidado, labores de limpieza, y entonces ahí es donde se ponen muy interesantes las estadísticas, porque vamos a observar más adelante que las mujeres, hay muchos titulares, ¿no? En el caso de la UNAM que dice hay más mujeres en la UNAM y hay que aplaudirlo, pero conforme va subiendo el nivel educativo, es decir, posgrado, maestría, doctorado, hay menos mujeres, ¿no? Porque pues hay mujeres que tienen que salirse de la academia para dedicarse a eso que les decía, a las labores de cuidados o a las labores domésticas. Bueno, en la inteligencia artificial también encontré algunos datos que resultan más que interesantes. Ustedes saben que la inteligencia artificial es el tema de hoy, ¿no? Y además, por supuesto, se justifica porque estamos viendo un avance tecnológico desmedido que va a seguir esa va a ser la tendencia en los próximos años. Entonces, estamos observando tecnologías crecer y crecer y crecer y crecer. Y entonces, de la manera técnica, es muy interesante verlo porque, bueno, algunos pueden representar avances significativos para la propia ciencia, pero siempre hay que observarlas y mirarlas desde un enfoque muy crítico. ¿Cuál va a ser el uso? ¿A qué contexto llega? ¿Cuál va a ser la apropiación? No es lo mismo hablar de apropiación que alfabetización. Apropiación es decir, ya tener, ¿no? Ya tener, digamos, el aparato y saberlo usar es distinto. Que eso ya tiene que ver con alfabetizar, ¿no? Es decir, que la gente pueda aprovechar esa tecnología que tiene en sus manos. Bueno, hoy en día, regresando a la inteligencia artificial, solo el 22% de las mujeres perdón, de las personas que están trabajando esta tecnología son mujeres. Es decir, es una parte chiquita. Eso a nivel mundial. Y las mujeres y las niñas tienen un 25% menos de probabilidades que los hombres de saber aprovechar la tecnología digital para fines básicos. Esto se le llama brecha digital, no es mi tema expertise. Hay muchos colegas justo en ciencias de la comunicación y en sociología que están trabajando el tema porque precisamente si nos damos cuenta, desde muy niñas somos relegadas a no utilizar la tecnología, ¿no? Incluso hay colegas que trabajan con el tema de los videojuegos. Y entonces son espacios que están muy masculinizados porque desde en una perspectiva muy masculinista, muy machista, muy sexista, ¿no? Es como mujeres, vamos a jugar con muñequitas, con el té, con estos roles de género que se nos asignan desde muy pequeñitas y a los hombres ya los dejan entonces pues que traigan ahí todo lo que tiene que ver con tecnología, toma el celular, la tableta, etcétera. Entonces, también es 4 veces menos probable que las mujeres y que las niñas aprendan a programar ordenadores y 13 veces menos probable que tengan oportunidad de solicitar una patente en las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, desde aquí vemos, ¿no? Estos son datos de la UNESCO del año pasado, entre el 2021 y 2023, y aquí pues observaremos que ya la desigualdad viene desde que estamos muy chiquitas, ¿no? Quienes participan en la creación de estas tecnologías, en el uso, por supuesto, en patentar, pues básicamente son los hombres todavía. Otros datos. Las mujeres son minoritarias en puestos técnicos y directivos de las empresas tecnológicas, representan solo el 33%, y en el mundo empresarial de estas áreas tecnológicas, 1 de 4 investigadores es mujer. Y cuando las mujeres crean sus propias empresas, tienen serios problemas para obtener financiación, ¿no? Esto es de la UNESCO y esto también es un problema estructural que siempre se ha dudado de los saberes de las mujeres, ¿no? Es como, bueno, como es mujer seguramente sabe menos. Entonces confío más en un hombre que seguramente lo sabe todo. Entonces eso, pues por supuesto, es un sesgo sexista y es discriminación en razón de género. Y esto se los pongo como ejemplo de en dónde estamos, cuál es el contexto de las mujeres en la ciencia. Bueno, aquí solo me traje un ejemplo más de esta mujer. eh, que bueno, ella es muy importante en el sector de tecnología, Catherine Bishkov se llama,
Bishkov, no sé si lo menciono bien, directora ejecutiva de Sovereign Nature, una fundación de blockchain, una tecnología digital que garantiza la veracidad de las operaciones por Internet. Ella es muy importante en el mundo tecnológico y en alguna entrevista dijo, somos muy pocas las mujeres que tenemos acceso a puestos de liderazgo y puestos de decisión en las nuevas tecnologías. Entonces pensemos precisamente en ahora todo lo que se nos viene encima, ¿no? En inteligencia artificial, estos lentes que ya nos vende Meta, que podemos ver como películas de ciencia ficción, ¿no? Imaginémonos en Blade Runner. ¿Quiénes crean digamos, esas tecnologías y quiénes comercializan? Porque además eso es con un fin también muy capitalista, ¿no? Pues las mujeres están fuera de ello. Entonces, ya desde la creación y el uso y la aplicación ya viene un sesgo muy importante. Es por eso que es de suma importancia reflexionar justo no solo el 11F, sino esta semana y por supuesto todo el tiempo, ¿no? Estarnos preguntando qué está pasando con las tecnologías que están llegando a nuestra vida y cuál va a ser la participación de las mujeres y por supuesto las implicaciones que estas tecnologías tengan en la vida de las mujeres y en la vida de los hombres, cuál va a ser esa diferencia. Y bueno, sobre lo que quiero reflexionar es algo de lo que nos habla Nancy Fraser. Nancy Fraser es una socióloga que yo sigo mucho. Espero que puedan tener alguna oportunidad de leerla, de verla en alguna conferencia en YouTube. Ella es feminista, marxista, socióloga, es muy buena. Ella en su propuesta de justicia, escalas de justicia se llama su libro, nos pone tres tipos de injusticia. Yo solo voy a hablar de las primeras dos, que me parece que son las que nos funcionan, no solo para este fenómeno de las mujeres en la ciencia, sino para muchos otros más. Les voy a platicar. Para ella existen la injusticia de reconocimiento y la injusticia distributiva. Son muy sencillos, en realidad parece más rimbombante de lo que es, pero bueno, en la injusticia de reconocimiento lo que nos dice Nancy Fraser es que las personas han sido impedidas de interactuar en condiciones de paridad, es decir, en condiciones de igualdad, por jerarquías institucionalizadas de valor cultural. Es decir, sufren una desigualdad de estatus o un reconocimiento fallido. En inglés ella lo menciona como misrecognition. Con esto quiere decir que históricamente grupos sociales no son reconocidos, es como si no existieran, se les invisibiliza, ¿no? En este caso, pues tenemos por supuesto las mujeres y las niñas, tenemos los grupos LGBT, tenemos a los grupos indígenas, tenemos a los grupos afrodescendientes, todos estos grupos que culturalmente e históricamente no tuvieron una visibilidad. Entonces, Nancy Fraser señala que para esto se necesitan políticas de reconocimiento, es decir, que se reconozca que existen, ¿no? Que ahí están estos grupos sociales. Y luego está la injusticia distributiva. La injusticia distributiva refiere a que las personas también son impedidas de participar plenamente por las estructuras económicas que les han negado recursos que necesitan para que ellas y ellos interactúen con los demás en igualdad de circunstancias. Esto en inglés se llama maldistribution y entonces lo que nos quiere decir Nancy Fraser, que es una genia, es que no solo basta con que se reconozcan a esos grupos que históricamente han sido subordinados y oprimidos, sino que también además se van a necesitar políticas de redistribución económica, es decir, que todas y todos puedan contar con los mismos recursos para que puedan tratarse como iguales. Entonces, aquí es donde yo reflexiono mucho sobre las mujeres en la ciencia. La tarea que estamos haciendo ahora es muy importante y me parece que ha habido muchos avances respecto a la representación, ¿no? Ya sabemos que hay mujeres en la ciencia, hemos estado trabajando desde cada línea disciplinaria para reconocer a las mujeres que nos antecedieron, hemos estado haciendo genealogías, y ahora lo que tenemos que trabajar en conjunto y no nos tenemos que olvidar son las políticas de redistribución. Y ahorita les cuento por qué en cuanto veamos otras cifras que traigo. Bueno, esto ha producido lo que se llamó o se llama el efecto Matilda. Margaret Rossiter fue quien acuña el término, es esta mujer que tenemos aquí a la derecha, y dice, bueno, el efecto Matilda básicamente es que se tiene un prejuicio
o una opinión previa que ya es negativa hacia una mujer científica en razón de género. Es decir, ellas no saben, ¿no? ¿Quién sabe qué están diciendo? ¿Quién sabe que están trabajando en el laboratorio? ¿O quién sabe qué están diciendo de la sociología? Mujeres locas, ¿no? Mejor hagámosle caso a un hombre. Entonces, ella lo llama efecto Matilda porque se inspira en la sufragista norteamericana Matilda Gage y básicamente nos dice, las mujeres son frecuentemente desacreditadas como autoridad, pierden la propiedad de sus contribuciones en favor de un compañero o actúan como miembros silenciosos. A mí me parece que el efecto Matilda también nos lo enseñan y es la manera en la que nos socializan desde muy pequeñas, ¿no? Lo vemos en el salón de clases. ¿No? Pues, yo doy clases en nivel licenciatura y veo que las chicas son más cautas a la hora de participar, ¿no? Es como, bueno, mejor no lo digo, quizás estoy mal, les gana este síndrome de la impostora y dicen, no, no, mejor no participo. En comparación, los varones le tienen menos miedo a tomar la palabra, sea lo que sea que digan, ¿no? Y entonces ese proceso de socialización que se da desde la escuela, por supuesto que se repite una vez que salen de la escuela. Entonces también podemos observar en los propios espacios de trabajo cómo es eso, o sea, una de dos, o las desacreditan o se quedan calladas y entonces parecen estos miembros silenciosos, como si no existieran. Este efecto Matilda, pues genera un desequilibrio histórico, que es el que ya les venía comentando, se han borrado las mujeres científicas, se han borrado sus contribuciones y entonces da a otro nuevo concepto que también se os voy a explicar más adelante y que me parece maravilloso, que es el de la violencia epistémica. No teníamos cómo mencionarlo, no teníamos cómo nombrarlo, más bien, perdón. Y ahora en los últimos años ya se le ha puesto nombre, que ojo, todo esto son avances de mujeres que han estado en las ciencias sociales, ahí problematizando la realidad, ¿no? O sea, a veces parecía que en ciencias sociales, quién sabe qué se hacen en esas ciencias espirituales, no lo son, no son espirituales. Ahorita les voy platicando más para allá. Bueno, esta violencia y esta justicia epistémica es precisamente cuando hay científicas destacadas que son silenciadas, se les niegan sus contribuciones y que por supuesto no son referencia en textos universitarios ni en los libros de textos. Yo fui todavía de una generación en la facultad donde a mí me enseñaron puros textos de varones, ¿no? Incluso, o sea, en las dos áreas, tanto comunicación como sociología. Fue apenas hace unos 4 años que junto con otro grupo de colegas empezamos a hacer esta genealogía de las mujeres, tanto en ciencias de la comunicación como en sociología, en mi caso, ¿no? Por supuesto, hay otras colegas que están trabajando en antropología, en la historia, en geografía y que están haciendo su propia genealogía de mujeres científicas que las precedieron. Bueno, entonces lo que nos decía justo, en esto les comentaba que salió en Gaceta UNAM, Patricia Castañeda, que es investigadora del CEICH, ella justo menciona, la violencia epistémica no se ejerció solamente desde el mundo occidental a las otras sociedades, porque ese es otro tema también. Todo lo que aprendimos, sin demeritarlo, que también tiene... Sí, tiene su carga simbólica, su carga significativa, pero todo lo que aprendimos pues viene del occidente, ¿no? Entonces poco se habla de lo que hicimos aquí en Latinoamérica. En estos últimos años ha cambiado, ¿no? Ya estamos manejando teorías y por supuesto las prácticas que tenemos contextualmente aquí en Latinoamérica. Pero bueno, esta violencia epistémica no solo se ejerció de Occidente hacia nosotros, sino que también se ejerció contra las mujeres, ¿no? Fue un desprecio hacia todos los conocimientos y formas de conocer de las mujeres. Aquí creo que también han tenido pláticas muy bonitas acerca del trabajo de las parteras, de cómo también fueron mm, apartadas de este conocimiento y entonces de pronto todo lo que fue medicina y obstetricia pasó a manos de los hombres. Bueno, pues era parte de las parteras, ¿no? Aquí se hablaba mucho de eso, pláticas muy bonitas. Yo recomiendo que las puedan retransmitir, o sea, que las puedan ver nuevamente en YouTube. Y bueno, hasta la segunda mitad del siglo XIX, pues se manifiesta esta exigencia social y política de las mujeres de incursionar en el derecho a ser reconocidas como sujetos cognoscentes. Ya para el siglo XX, pues esto se consolida. Bueno, ahora sí, ciencias sociales. ¿Qué hacemos en ciencias sociales? Eh, He tenido amigos, no amigas, amigos ingenieros
que alguna vez me preguntaron, ¿puedo ver tu tesis? Y ya después de ver la tesis me decían, que ustedes también tienen metodología, que ustedes también tienen marco teórico. Entonces, además, siempre se ha visto como demeritadas, pero ahorita toco ese tema que ha sido además cultural. Ciencias sociales, ¿qué tenemos? Antropología, sociología, psicología, la economía, geografía, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, historia, y en todas estas áreas, por supuesto, estamos las mujeres. Hay aspectos, bueno, más bien aquí lo que se estudia son aspectos sociales y culturales del comportamiento humano, las interacciones con los otros, símbolos, las representaciones de del mundo, que eso nos puede dar una mejor comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? Las ciencias sociales son históricas, no es posible recrearlas artificialmente como sí se hace en las ciencias naturales, por ejemplo, en los laboratorios, pero se realizan explicaciones, aunque a mí la palabra explicación no me fascina, que permiten comprender los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, comprender cómo está afectando esto en la vida social. Hace poco veía una serie en Netflix, que no recuerdo cómo se llama, pero estuvo en el top mucho tiempo, que eran eh, una investigación sobre los hermanos gemelos haciendo dieta y ejercicio específico para ver cómo funcionan sus cuerpos y entonces si suben, si bajan, si la masa muscular, que además, bueno, era una crítica a no comas carne, etcétera. Pero lo que yo observaba en sus experimentos que me parecían de por demás interesantes es que les faltaba una mirada sociológica o una mirada social, ¿no? Ya sea sociológica o de comunicación o también hasta geográfica. Porque muchos de ellos no hablaban, por ejemplo, las implicaciones que tiene tener el tiempo de hacerse una dieta, por ejemplo, tener el tiempo de ir a hacer ejercicio, no diferenciaban en la vida cotidiana de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, ¿no? Unas mientras estaban atendiendo a la familia, a los hijos, además trabajaban una triple jornada laboral, los varones no. Ahí yo siento que les hubiera quedado mucho más bonito siendo interdisciplinarios, porque ojo, tampoco se trata de competir, no hay que decir estas ciencias son mejor que las otras, en absoluto. Todas son horizontales y en medida en que las sepamos ocupar, vamos a tener una mejor comprensión del mundo. Voy a levantarme 2 segundos, perdón, es que tengo un gato que se está volviendo loco. Ya, disculpen. Bueno, las ciencias sociales también aplican métodos similares a los de las ciencias naturales, de carácter inductivo, hipotético, deductivo, basados en la reflexión y la interpretación de los hechos. También hacemos protocolos de investigación. Se pueden aplicar análisis cuantitativos, cualitativos, que también simbólicamente tienen una carga distinta si trabajamos con números, así trabajamos con experiencias, todo un debate. Pero es muy bonito estudiar ciencias sociales. Suelen ser interdisciplinarias, definitivamente. La propia disciplina te tiene que llevar a otra más, ¿no? O sea, una sola nunca se entiende por completo. Siempre estamos como dialogando con las demás y trabajando con las demás ciencias sociales. En el caso, bueno, de la sociología, que es donde yo estoy, pues se relaciona mucho con antropología, con la geografía, con la psicología social. Se utilizan conceptos y datos y con esto podemos comprender de manera más holística lo que está sucediendo en un fenómeno social. Justo aquí, este libro salió, el que está aquí a la derecha, Las ciencias sociales y el coronavirus, salió en el 2022 por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y básicamente se llevaron a expertas y expertos de muchas disciplinas para hablar cómo afectó el coronavirus. Entonces, imaginen, podemos hablar del coronavirus desde sociología, desde la comunicación, desde la historia, desde la geografía y todo nos va a decir algo muy complementario y muy revelador. Bueno, por supuesto, nacen en el positivismo con Auguste Comte, que yo les decía que nos han enseñado a estos grandes padres, ¿no? Él pues fue el padre de la sociología. eh, Esto nos lo enseñan casi desde la prepa, así el positivismo. Y justo pues Augusto Comte, lo que quiso hacer en su momento fue, o más bien lo que hizo en su momento fue darle el carácter de las ciencias naturales, el carácter riguroso, el carácter metodológico y decía, a ver, si los de ciencias naturales pueden meter todo en un laboratorio, recrear, hacer hipótesis, falsear y regresar a sus datos, etcétera, en ciencias sociales también se debería poder hacer. Y entonces él intentó llamarlo incluso física social, solo que el lugar del laboratorio pues era la sociedad, ¿no? Es decir, trabajar con seres humanos. Y ya después, bueno, corrió mucha agua bajo el puente, por supuesto no nos quedamos en el positivismo,
pero hay que decir que nace con esa intención, ¿no? De rigurosidad. Bueno, ahora lo que les decía, desde un punto de vista androcéntrico, como es el mundo, las ciencias sociales han sido demeritadas, ¿no? Yo acá les traje un meme, como este hay muchos más. Cuando un licenciado en ciencias de la comunicación conoce a un licenciado en neurobiología, sabes, yo también soy científico, ¿no? Porque a veces se duda de eso, es como, bueno, ¿y ustedes qué hacen allá? Bueno, sí, sí se hace ciencia. Y por ejemplo, la teoría feminista, desde sus inicios, pues viene mucho de las ciencias sociales, también por supuesto de la filosofía. Ahí nos podemos perder en todo un mundo. Pero es nodal y es importante porque lo que permitió la teoría feminista es crear herramientas teórico-metodológicas para hacer énfasis precisamente en cómo afecta cierto, ya sean fenómenos sociales o que estén en ciencias exactas, cómo afecta esto en la vida de las mujeres, porque en todas las áreas han sido marginadas o hemos sido marginadas, han sido invisibilizadas y siempre pues se ha devaluado el trabajo científico de las mujeres. Ahora, aunque las mujeres tienen mayor presencia en ciencias sociales y humanidades, la brecha de género sigue presente, ¿no? En las carreras de estas áreas y también en las jurídicas. Y bueno, no tenemos mejor ejemplo que desde el 2020, que se fueron a paro en el caso de la UNAM y también en la UAM, que se fueron a paro por acoso sexual, por violencia contra las mujeres, etcétera. Ha habido ya muchos avances, desde entonces ya son 4 años, pero en aquel entonces, bueno, las mujeres lo que estaban diciendo es, háganos caso en nuestras denuncias y en nuestras demandas específicas, ¿no? Acá me traje otra entrevista que le hicieron a la doctora Olivia Tena, que también es investigadora del CEICH de la UNAM. También la encuentran en la Gaceta, precisamente hablando de las ciencias sociales y las mujeres. Y ella pues hace un apunte que es muy maravilloso para mí. Si a las niñas y los niños se les enseñaran estas ciencias sociales desde el análisis de desigualdades, bueno, las niñas podrían comprender mejor su posición y su situación en términos de género desde muy jovencitas, ¿no? Y entonces, pues esto es uno de los grandes retos tanto socializar a las niñas en las ciencias sociales como también en las ciencias naturales e incentivar que haya más mujeres en el ámbito de la ciencia, pero no solo estudiando las carreras, sino yo insisto también yendo a más arriba, ¿no? Es decir, que tengan acceso a estos estudios de posgrado y luego entonces también a puestos directivos, ¿no? Que es donde encontramos la mayor masculinización a nivel estructural. Muy bien de tiempo. Bueno, entonces, en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, es necesario promover también que entre los hombres que eligen esta opción de estudio incorporen esta reflexión crítica de la desigualdad de género, porque pues a partir de entender esta desigualdad de género se puede entender el resto de las desigualdades. Eh, bueno, como les decía, en el área de comunicación, por lo menos desde hace 5 años, se han hecho ya intentos por recuperar a las mujeres que se han dedicado a esta rama. Entonces, por ahora hay dos libros que se llaman Mujeres de la Comunicación en Argentina y también salió el de México, no me acuerdo si salió este año o a fines del año pasado, pero bueno, si a alguien le interesa las ciencias de la comunicación, yo les recomiendo mucho leer a las mujeres investigadoras. Las mujeres sociólogas también son sumamente interesantes. Más adelante les traigo ejemplos. No encontré datos exactos de cuántas mujeres estudian ciencias sociales en el mundo. Sí encontré de cuántas ciencias exactas, ¿no? En ciencias exactas son 33%, pero en ciencias sociales no encontré el dato duro que me dijera cuántas están estudiando o dedicándose a esta área. Sin embargo, sí se sabe, y eso también lo tenemos muy bien documentado en la UNAM, que las carreras de ciencias sociales están feminizadas, es donde más mujeres encontramos, y también hay una mayor presencia de mujeres en estas áreas en comparación con las exactas y las ingenierías. Ahora, los datos de la UNAM que son muy reveladores. Estos, por ejemplo, nos dice, no, déjenme ver el año porque no alcanzo a ver. Ah, sí, esto fue el año pasado, 2023, Coordinación de Investigación Científica de la universidad. 3.187 personas forman parte del personal académico. De estas, si se dan cuenta, es muy revelador que nos digan 1.271 son investigadores y cae la cifra con mujeres. Mujeres investigadoras son 519. En técnicos académicos son más hombres, un poquito menos bueno, bastante menos de mujeres, 610.
Y aunque nos dicen que el porcentaje de investigadoras ha aumentado, desde el 2015 a la fecha, ha aumentado 2 puntos porcentuales. O sea, es un avance que ha ido muy lento, ¿no? Ahí va, pero va lento, está ralentizado, en mi opinión. Y bueno, por áreas de conocimiento, otra vez no encontré las de ciencias de la salud, pero, perdón, las de ciencias sociales, pero encontré las demás. Y bueno, 30% en ciencias de la tierra, 39% en ciencias químico-biológicas y 20% en las ciencias físico-matemáticas. Em, y aquí se viene también una cosa muy interesante, la población de posgrado, ¿no? Estos datos son del 2022. Entonces, en posgrado son más mujeres, posgrado y licenciatura. Si se dan cuenta, son 51%, 52% y 50% bachillerato, licenciatura y posgrado. Acá, ¿qué pasa ya cuando están en maestría y doctorado? Es decir, cuando ya los segregamos. Resulta que en exámenes de grado y especialización, ¿no? Las especialidades estudian también más mujeres, se logran graduar más mujeres, pero en el caso de maestría y doctorado, quienes más se gradúan son los hombres. Entonces, yo aquí lo que puse, no me acuerdo si fue en la otra, entonces fue en la otra. Aquí lo que nos hacen falta son estudios cualitativos. Digamos que esto nos puede ayudar con lo cuantitativo, a observar las cifras, a observar cuántos llegaron, cuántos no, cuántos se titularon, pero me faltaría a mí una visión cualitativa, es decir, ir directamente con las estudiantes de maestría y doctorado en ciencias sociales, que nos puedan contar un poco de sus experiencias de ingreso, de permanencia y de egreso del posgrado. ¿Por qué entran y estudian la maestría y el doctorado, pero ya no se titulan? Entonces ahí está muy interesante y mi hipótesis, esto es hipótesis, lo tendría que trabajar para ver si se refuta o si se comprueba. Mi hipótesis es que salen por precisamente regresar a las labores de cuidado o por algunas deudas o porque necesitan trabajar y necesitan un mayor ingreso que lo que les permite cuando están estudiando de tiempo completo, en el caso de las que reciben beca CONACYT. Ahora sí me voy a apurar. Esto es lo preocupante. Mujeres en la UNAM, ya en nombramientos por figura académica, vemos que investigadores y profesores de carrera son hombres la mayoría, ¿no? Es decir, en investigadores, por ejemplo, cae mucho el porcentaje de mujeres, si se dan cuenta es el 37%. La mayoría son hombres. Profesoras de carrera son 45%. En técnico académico sí hay más mujeres, pero lo que es investigador, profesor de carrera, profesor de asignatura y profesor ayudante son más hombres que mujeres. Entonces, aquí es lo que les decía. Ya tenemos la representación, perdón, el reconocimiento, ¿no? Ya se sabe que no hay mujeres, ya sabemos que tenemos que promover una mayor equidad para que las mujeres puedan acceder a estudios de posgrado y luego puedan titularse y luego, si lo deciden, quedarse dentro de la academia, que esa es otra investigación. ¿Por qué no se están quedando en la academia? Las dinámicas de poder, por estas dinámicas de producción inmediata, ¿por qué? ¿No? Habría que hacer, yo les decía, un estudio aparte. Pero bueno, a nivel de redistribución de recursos, que es de lo que nos habla Nancy Fraser, o sea, ya estamos representadas. Pero ahora la redistribución, ¿qué está pasando con estas políticas donde a las mujeres no nos está tocando tener estos puestos, ¿no? O sea, romper ese techo de cristal. Bueno, el SNI, esas son otras cifras reveladoras. En el 2021 había 38,2% de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadoras. En el nivel 3, que es el nivel más alto, acuérdense que tenemos tres niveles de investigadores, bueno, y aparte el de candidato, solo el 24% del nivel 3 son mujeres. Y en los investigadores eméritos, solo el 20% son mujeres. Es decir, el 80% de investigadores nivel 3 y eméritos son hombres. Entonces, entre más alto es el nivel de responsabilidad y reconocimiento académico, el número de mujeres es menor. Perfecto, ya estamos llegando a les decía, a la licenciatura, a la maestría, ya estamos llegando ahí. Pero ya si queremos pasar más allá, ya tenemos una desigualdad sistémica que no nos va a permitir con tanta facilidad llegar ahí. Esta cita es de la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, en la pandemia esta brecha creció, es decir, del 38% de mujeres que había bajó a 37%. ¿Por qué? Bueno, mi hipótesis sigue siendo que por lo menos en la pandemia COVID las mujeres asumieron las labores de cuidados y tenían hasta una triple jornada laboral, ¿no? Es decir, ser académicas, cuidar a la familia, cuidar a los hijos, ser maestras, en algunos casos también ser incluso hasta psicólogas, ¿no? De los alumnos.
Y ya me voy a apurar, tengo 4 minutos para que podamos platicar en las preguntas y las respuestas. Esta es una pregunta muy interesante en representación. Podríamos mencionar tres científicas, ¿no? Y bueno, estas son las que encontré como más famosas, ¿no? Marie Curie, por supuesto, creo que es de las más famosas, pero me gustaría mucho hacer ese ejercicio fuera de los entornos académicos, es decir, fuera quien conoce a tres científicas mexicanas, perdón, mexicanas no, tres científicas y a tres científicos. Y las sociales, ¿no? Yo traje aquí a Harriet Martineau, ay, perdón, atrás no, se me olvidó Rosalind Franklin y Heidi Lamar, que también es de las más famosonas y que creo que también las redes sociodigitales han ayudado mucho a su divulgación. Harriet Martineau, Marianne Weber, Dorothy Edith Smith, quiero mencionar a Marianne Weber, que fue una gran socióloga, fue esposa de Max Weber, que Max Weber es como también uno de los hombres que siempre nos pueden estudiar en sociología, pero Marianne Weber era una belleza, porque Marianne Weber dijo muchas otras cosas más que el propio Max Weber, ¿no? También es socióloga, historiadora del derecho, política, feminista y además ella incluso fue de las que decía que las mujeres necesitaban una independencia económica para lograr conseguir la igualdad, ¿no? Marianne Weber muchos años estuvo silenciada, ahora creo que ya está leyendo más. Y Dorothy Smith también es buenísima, es otra socióloga que ella nos ayudó a crear el punto de vista feminista, ¿no? Es decir, entendernos que la ciencia pues es androcéntrica, que partimos de un conocimiento situado, etcétera. Y bueno, como mexicanas yo traje a Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, que pues su tesis de doctorado fue la base para ayudar a crear pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. 2007 también es el mismo año que a nivel local en Ciudad de México se despenaliza el aborto, también por Marta Lamas, que ella es antropóloga. Entonces vemos que las ciencias sociales, por supuesto que tienen un impacto en la sociedad, aunque nos hayan dicho lo contrario, ¿no? Entonces, ahora podemos observar estos nuevos conceptos, estas nuevas leyes, algunas muy polémicas porque también falta, digamos, pulirlas, pero ya tenemos la base, ¿no? Violencia feminicida salió de las ciencias sociales, la violencia vicaria que apenas se aprobó este año, la ley Malena con la violencia ácida, tiene 2 semanas que se aprobó, programas sociales prioritarios para mujeres indígenas, programas para madres solteros, la ley Olimpia, definir qué es la violencia digital, la ley Ingrid, todas estas, por supuesto, en colaboración con víctimas, con activistas, y con sociedad civil, también echaron de la mano de científicas sociales que desde hace tiempo pues ya venían estudiando los tipos y las modalidades de violencia que no son lo mismo. Bueno, las brechas es lo que yo les decía, las labores de cuidados y trabajo doméstico que siguen siendo, digamos, específicamente para las mujeres. Culturalmente no hemos logrado ese cambio de quitar a las mujeres de el espacio doméstico, no de quitarlas, sino de que sea un trabajo equitativo, que no sea solo para ellas, sino también para ellos, ¿no? La precariedad laboral que afecta de manera distinta a las mujeres y el poco acceso a plazas académicas y, por supuesto, también a estos nombramientos más allá de estudiar la maestría y el doctorado. Y bueno, ahora sí, para cerrar, los casos empíricos, lo que logré localizar es que por lo menos en TikTok, Instagram y Facebook hay mujeres y asociaciones también que ya se dan a la tarea de hacer divulgación científica y entonces ya se habla, sobre todo en contra de antropología, ya se habla de las mujeres científicas en las ciencias sociales. Estas plataformas digitales yo las invito a apropiarse de ellas y entonces también desde ahí poder hacernos un lugarcito de visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, que tengo, ¿no? Educadoras por las ciencias sociales, ¿por qué las ciencias sociales son ciencia? Eh, Acá encontré esta cuenta que se llama la AMI Antropóloga, ella es antropóloga social, entonces es buenísima todo lo que saca. Aportes femeninos a la antropología social, en Facebook hay dos grupos. Bueno, encontré este que es buenísimo, Mujeres en la Ciencia en México. Y bueno, el de L'Oreal UNESCO es para los premios que da L'Oreal UNESCO para ciencias naturales. Encontré poco en Facebook. E Instagram, lo que encontré fue con los hashtags. O sea,
me fui con dos hashtags, que es ciencias sociales y mujeres en las ciencias sociales, y encontré algunas que a lo que se dedican es esto, a dar visibilidad a mujeres que fueron científicas sociales, ¿no? Antropólogas, economistas, juristas, abogadas. Instagram me parece que fue donde más encontré, pero también es verdad que no encontré tantísimo como en ciencias naturales. Entonces, ciencias sociales hay que ponernos las pilas también para generar contenido en redes sociodigitales. Y bueno, para reflexión, yo solo traigo de nuevo a Nancy Fraser. Les dejo mi hipótesis, ¿no? Que se han incrementado los esfuerzos por aumentar políticas del reconocimiento. Hay mayor representación y visibilidad de las mujeres en las ciencias sociales, definitivamente. Sin embargo, hay poco e insuficiente avance en las políticas de redistribución, es decir, en el acceso de las mujeres a puestos directivos, a plazas académicas, al SNI nivel 3, SNI eméritos, a profesoras de carrera, en el caso de la UNAM, habría que ver a nivel global, ¿no? Bueno, a nivel nacional, por ejemplo, en la UAM, en el POLI, ahí habría que meternos a echar un vistazo a las cifras. Y bueno, yo aquí ya lo dejo. Si quieren, podemos platicar un poco más ahora en las preguntas. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también, doctora Elian. Bueno, muchísimas gracias por traer a colación este tema tan importante como es la representación, las brechas de género, las violencias estructurales que están jugando un papel importante, así como, bueno, los sistemas de exclusión en razón de género en distintos rubros. Me parece muy importante también cómo subyace a esto esta falsa dicotomía entre las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, las ciencias naturales y bueno, toda la diversidad de ciencias que están involucrando el conocimiento humano y qué bueno que lo traes a la mesa en el marco del 11F, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias, pero en todas las ciencias, no nada más en las ciencias naturales. Me parece muy importante. Muchísimas gracias por traernos tu trabajo y esta articulación interdisciplinar entre distintas perspectivas que bien nutren, pues, una panorámica, ¿no? Pasaré sin más preámbulo a la lectura de las preguntas que amablemente el público nos ha compartido y tenemos algunos comentarios también de parte de Eric Sánchez. Gracias por la ponencia, doctora. Me gustaría preguntar, ¿cuál es el papel de las instituciones académicas y los organismos gubernamentales en la promoción de la igualdad de género en el ámbito científico? Perdón, Eh, es que pensé que íbamos a leer todas. Contesto y Ajá, esa es perfecto. una pregunta también, ¿eh? Si tú quieres que te lea por pares, por grupos o una por una. No, si quieres nos damos una y una. Muchas gracias. Eh, el papel, bueno, el papel de las instituciones y de los organismos es primordial porque pues son ellos los que toman las decisiones al final del día, pero sí me parece que todavía les falta tanto crear como conciencia crítica como destinar recursos, ¿no? No hablemos ya de los últimos años. Que hemos visto este recorte de presupuestos, por lo menos a la educación pública, y que seguramente va a seguir por también el contexto social en el que vivimos actualmente. Entonces, bueno, su papel es sumamente importante. Lo que yo haría, por lo menos aquí a nivel local o en la UNAM, que es donde nos desempeñamos, pues sería revisar estas cifras. Están muy bonitos nuestros titulares de hay más mujeres en la UNAM, ¿no? Es un titular muy bonito. Una la lee y dice, "Ay, muy bien, ya hay más mujeres en la educación, accediendo a la educación", porque además Mary Wollstonecraft, ella es la mamá de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Ella fue una de las primeras mujeres feministas en remarcar que la educación es uno de los pilares para las mujeres, ¿no? O sea, si queremos independencia, necesitamos educación. Todas, las niñas y las mujeres. Por supuesto, también los niños y los hombres. A lo que refiero es que necesitamos disminuir esa brecha en donde las mujeres no llegan a estos grados de licenciatura, de maestría y doctorado y luego a titularse. La otra que yo haría también sería destinar un poco más de recursos y de alguna manera promover la titulación de las mujeres y por supuesto los puestos directivos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿cómo es que están estudiando un doctorado y luego ya no las dejan seguir más adelante? Y yo repito, nos faltan estudios cualitativos, es decir, ir y preguntarles a ellas qué está pasando, ¿no? Para conocer las experiencias de las mujeres investigadoras. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos por parte de Alicia Pérez. Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Una duda. ¿Actualmente hay leyes para erradicar la violencia sistémica en el ámbito de la obstetricia? Ok.
Ya está reconocida como violencia obstétrica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso es un gran avance que ha sido ya reconocer que las mujeres en la etapa del puerperio, del embarazo y del posparto sufren violencia obstétrica, sobre todo por médicos, por enfermeras, por el sistema de salud. Lo que hace falta, pues, es ver cómo lo están aplicando, ¿no? Yo no soy experta en derecho, necesitamos una colega de derecho que me ayude a ver cómo se maneja, porque hasta donde sé no es vinculatoria. Pero, repito, tómenlo con mucha reserva, lo tenemos que revisar bien con nuestras colegas y amigas abogadas. Lo que sé es que existe y entonces ya se puede hacer una denuncia. Y no solo en los hospitales públicos, porque creíamos que solo se ejerce ahí, sino también en los privados. Y de hecho hay tesis doctorales sobre cómo se ejerce también una violencia, digamos, más pasivo-agresiva. Es decir, menos explícita en los hospitales privados, ¿no? Y bueno, ahí por supuesto también puedes hacer una denuncia y decir cuáles son los comportamientos que te violentaron durante esta etapa de puerperio, ¿no? Entonces están desde los comentarios despectivos de no te quejes, ay, no te duele, el desconocimiento de los dolores, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad de entrevistar a mujeres embarazadas y decían, es que yo tengo dolor, llego, le digo al doctor, tengo dolor, y me dice, no, no te duele, ¿no? O sea, ¿no? Y no creerles, como desacreditarlas. Los embarazos, digamos, perdón, los abortos inducidos, es decir, cuando no se les pide permiso, o la esterilización forzada, todo esto está dentro de la violencia obstétrica y vaya, ya está tipificada, ¿no? O sea, ya tenemos una ley que la define y que además yo les hablaba de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que sale en 2007. Esta ley general es una belleza. El día que ustedes tengan dudas de qué es la violencia, cuáles son sus tipos, cuáles son sus modalidades, cómo se ejerce, vayan a esa ley. Esa ley está escrita por académicas, por activistas y por políticas. En aquel entonces Marcela Lagarde era política, estaba en el PRD y su papel fue importantísimo porque ella venía de la academia y del activismo. Y bueno, ese tiempo que fue breve al estar digamos, ya en la política, le permitió promulgar, bueno, ser una de sí, de las que hacen esta ley. Entonces, cuando tengan tengan algunas dudas, por favor, revisen la ley, o aunque no tengan dudas, véanla. Es una ley muy bonita, muy cruda, porque claro, nos da cuenta también de que en qué sociedad vivimos. Y hasta hace poco les decía, la ley, la violencia ácida ya también la van a incorporar. Hasta ahí me quedé. Y bueno, también entender que este tipo de violencia, ya tenerla en una ley, es porque sucede, ¿no? Entonces, les digo, es muy interesante, es muy cruda, pero sí, por favor, léanla. Claro, muchísimas gracias, doctora. También tenemos una pregunta más que, bueno, dice, hola, disculpe desde su perspectiva, perdón, disculpe, desde su perspectiva, ¿qué estrategias podrían implementarse para superar las brechas de género existentes en las ciencias sociales y promover una mayor inclusión? Ok, muchas gracias. Yo creo, es una pregunta muy compleja porque como es un problema estructural, no es algo que se pueda, digamos, disminuir a partir de la decisión individual o a partir de la acción individual, sino que necesitamos acciones colectivas, pero también voluntad, lo diría Marcela Lagarde, tanto voluntad del Estado como voluntad institucional. En el caso de la UNAM, yo creo que también se podría hablar, esto hablando en hipótesis, ¿no? Y lanzándolo muy al aire. Creo que se podría intentar poner, digamos, una mínima, un criterio mínimo de género, una cuota, perdón, es lo que quiero decir, una cuota mínima de género en todos los niveles, ¿no? Es decir, que esta es lo que les comentaba, que cómo es posible que tanto los investigadores como estos puestos directivos, pues más del 70-80% son hombres. Entonces yo creo que hay que poner ahí el ojo del análisis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no están llegando las mujeres? Y otro, repito, hacer estudios. Yo creo que ahí nuestra universidad podría intentar hacer estudios muy profundos sobre qué está pasando con sus mujeres investigadoras, ¿no? Ahora, también la experiencia de estudiar una
una maestría, un doctorado, una especialización, abrirse campo en digamos, en la academia. Aquí, ustedes, algunas lo sabrán, ¿no? Es una experiencia sumamente distinta para hombres y mujeres. Y no, o sea, no piensen esto como una declaración sexista, sino al contrario, sino como una declaración en la que el análisis de género tiene que ir en medio y reconocer que las desigualdades estructurales nos permean en nuestras experiencias y, por supuesto, al momento de estar sentadas haciendo una tesis, ¿no? O lo que les decía, este síndrome de la impostora que nos suele dar mucho a las mujeres, lo estoy haciendo mal, lo que estoy diciendo es una tontería, nos va a ir ta, ta, ta. Y súmale, me parece que una colega socióloga está haciendo una investigación desde el CRIM sobre la violencia académica, que también me parece espectacular. Y yo creo que yo estoy esperando ya esos resultados, porque precisamente la doctora lo que hace, dejen nada más me acuerdo su nombre, no me acuerdo el nombre de la doctora. eh, Carolina Espinosa, es la doctora Carolina Espinosa del CRIM. Ella está haciendo una investigación sobre violencia académica y justo decía que muchas mujeres haciendo maestría y doctorado sufren una cantidad de violencias a lo largo de este trayecto, ¿no? Desde tutores que minimizan sus saberes, esto que les decía de la violencia epistémica, que les dicen, no, es que está mal, o sea, lo que está haciendo no sirve para nada, o entrega, entrega, entrega y que de pronto también nos carcome esta lógica académica de estar entregando, ¿no? En el menor tiempo posible, lo más que se pueda, ser productivas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. A las mujeres se nos carga todavía más, ¿no? Y hay que sumar que algunas, no todas, algunas son madres ya, entonces también tienen que cuidar de los niños o algunas asumen el papel de cuidadoras de sus padres, de sus madres, de familiares cercanos, etcétera. Entonces, todo eso nos faltan estudios, definitivamente. Entonces yo creo que ahí está el papel institucional que habría que poner el dedo sobre el renglón. Este estudio que les platico sobre violencia académica creo que y es un gran avance que puede ayudar, pero bueno, luego ya tener los resultados, pero luego también tener una voluntad de invertirle a minimizar ese problema, ¿no? Erradicarlo. Muchísimas gracias, doctora Elian, por compartirnos estos conocimientos. Por ahorita se terminaron las preguntas y bueno, acabamos muy a tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos tu investigación, por compartirnos tu perspectiva, esta necesidad de hacer articulación desde distintos campos y, por ejemplo, poder este, abordar problemas así de complejos, ¿no? Muchas Pues gracias sí, a ti, Alete. Ay, perdón. no, no te preocupes, muchísimas gracias. Pues ya nos vamos despidiendo de esta primera actividad en el marco del 11F, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y bueno, les invitamos a las siguientes actividades. Tenemos un cineanálisis a las 12 del día, un evento presencial también a las 12 del día que tiene que ver con la convivencia de mujeres en STEM, en la industria, y a las 4 de la tarde tenemos una entrevista que nos hablará de historias de ciencias con Viviana Obregón, del Departamento de Matemáticas. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos lo que conoces, por compartirnos tu perspectiva. Gracias a la Comisión de Equidad, a la Facultad de Ciencias y a todas las personas, servicios sociales que hacen posible esta transmisión. Nos vemos en la siguiente actividad. Que estén muy bien. Muchas gracias.